La historia que te voy a narrar a continuación es una de las más perturbadoras que he tenido la oportunidad de presenciar. Tendría alrededor de unos 11 o 12 años. Asistí a la iglesia cristiana porque mi madre era cristiana y era muy devota, tanto que integraba parte del grupo de oración principal de la iglesia. Para aquellos que no están relacionados con la iglesia cristiana, deberán saber que regularmente, cuando inicia el sermón o predicación, los niños y adolescentes son integrados a otro grupo donde se les dan lecciones más apropiadas que puedan entender para sus edades. Aquel día presentaron a dos niños nuevos, los cuales se parecían demasiado, también de unos quizá 11 o 12 años. Estos chicos eran muy similares, tanto que parecían gemelos. Y lo raro comienza aquí. A medida que la clase se desenvolvía, los niños no participaban, tenían un aspecto aterrado y no interactuaban con el resto de niños. Incluso se mostraron de cierta manera tímidos para dar sus nombres. Una vez que terminó la clase y obviamente el sermón de la iglesia, presentaron a los familiares de estos niños. Por razones obvias no voy a mencionar los nombres de las personas que participan en esta historia. Solo debes saber que su familia se limitaba a su madre y a su hermana mayor, una chica quizá en sus 17, 18 años. En las iglesias cristianas normalmente se le da la bienvenida a las personas. Se les recibió y se quedaron con el pastor o líder de la iglesia a platicar un momento. Como mi madre integraba parte del grupo de oración y normalmente a las personas nuevas que llegaban se hacía una oración por ellos, yo estaba presente en el momento que ocurrió lo que van a saber a continuación. La chica comenzó a llorar de manera muy efusiva y empezó a relatar lo que le sucedía. Cabe mencionar que su madre era una mujer de alrededor de unos 48 a 52 años de edad y ella permanecía completamente en silencio como si no estuviera ahí. De hecho, para ser yo un niño la notaba bastante extraña porque de momentos parecía que ni siquiera parpadeaba, como si estuviera en un trance permanente. Con la familia reunida y los líderes de la iglesia listos para escuchar la versión de los hechos de esta chica, ella en llanto comienza a relatar que unos días atrás tuvo una de las experiencias más extrañas. Todo comienza con su padre. Su padre era un pequeño empresario que había tenido dificultades económicas. Dado que él era el único sostén de la familia, empezó a enfrentar situaciones de estrés y por desgracia recurrió a pedir dinero para intentar sacar a flote la empresa a personas equivocadas. En un determinado punto tuvo que comunicar esto a su esposa y esta es la razón por la cual la hija sabía. Esto obviamente puso a la familia en un estado de gran alerta. Sin embargo, muchas veces lo peor que podemos hacer no es recurrir al mundo material, sino, al parecer, también al mundo espiritual. La chica relata que unas semanas después de este incidente y con su papá apurado, este salió una madrugada en la noche. Al parecer una persona le había comentado una manera en la cual podría salir de la situación que estaba enfrentando en ese momento. Su padre no llegaría sino hasta la tarde-noche del día siguiente. La chica comenta que pasaron algunos días o quizá una semana o dos como máximo, cuando de repente su padre recibió una llamada en su empresa sobre un nuevo cliente que quería un pedido grande. El padre ni siquiera sabía cómo es que esta persona había dado con él, ya que, como les comento, era un pequeño mediano empresario y no era como que tuviera una gran cartera de clientes y precisamente por eso estaba enfrentando esta situación. Sin embargo, la persona que le llamó le pidió un pedido tan grande dentro de su empresa que fue lo suficientemente redituable como para poder pagar la deuda que tenía con las personas que se había involucrado. Después de eso, la chica comenta que su padre empezó a recibir muchísimo trabajo y de la situación que estaban enfrentando tan difícil económicamente, de repente la prosperidad llegó al hogar y todo empezó a cambiar muy repentinamente. En un lapso de 6 meses, el padre había hecho una cantidad de negocios considerable, lo cual lo había puesto en un alto grado de estrés. La chica relata que muchas veces el padre ya no se veía en casa, se veía ojeroso, cansado, comenzó a fumar, comenzó a beber más. Decía que parecía que el trabajo le estaba quitando la vida, pero al final había hecho todo esto por mantener a su familia. Casi un año después de estos acontecimientos, el padre comenzó a caer en enfermedades. Al final había tenido un accidente cerebrovascular,
Muchos decían que era porque se estaba estresando demasiado por el trabajo, y la chica comenta que el padre se veía enfermo constantemente, ya ni siquiera dormía, a veces aparecía en vela en medio de la sala o en el comedor, como si estuviera pensando constantemente en algo que tenía que resolver. Y es aquí donde las cosas empiezan a tornarse realmente oscuras. La chica relata que unas semanas antes de su muerte el padre le había pedido perdón a la familia en general, diciendo que todo lo había hecho por bien general de la familia. Y de alguna manera muy extraña dijo que lo perdonaran por lo que había traído a casa. A primera instancia, la chica pensaba que el padre se estaba refiriendo a quizá el ambiente tenso que se vivía con las enfermedades que él tenía, porque en reiteradas ocasiones había caído hospitalizado por la cantidad de estrés que estaba sobrellevando. Y la verdad es que no esperaban su muerte, de hecho estaban planeando vacaciones, estaban planeando eh, desconectarse un poco de la rutina que estaba llevando el señor, porque era claro que el estrés lo estaba consumiendo. Sin embargo, unas semanas después, por desgracia, el hombre murió en cama de un accidente cerebrovascular, como les había comentado. Después del entierro del padre, la familia vuelve a casa. En este caso solamente quedaban la chica, la mamá y los hermanos. Ella comenta que al anochecer todos fueron a la cama, aproximadamente las 11:30 de la noche o 12. Y tras unas horas de sueño, ella calcula que más o menos eran las 2 o 3 de la madrugada. Escucha un toquido en su puerta. La chica entonces se despierta y piensa que es su madre o alguno de sus hermanos. Entonces se endereza en su cama y se da cuenta que la luz del pasillo está encendida. Para esto es importante mencionar que, según ella, todas las habitaciones estaban en un solo pasillo. Entonces ve la luz encendida y debajo del marco de la puerta puede ver una especie de sombra. Vuelven a insistir tocando la puerta y ella pregunta quién es, y escucha claramente la voz de su padre que le pide abrirle la puerta. Hija, ábreme. Soy yo, papá. Ella piensa que está soñando en ese momento, piensa que quizás es una pesadilla, y vuelve a repetir la misma oración. ¿Quién es? Esta vez el toquido es mucho más agresivo, y le vuelve a repetir la voz, pero esta vez mucho más grave. Ábreme. Soy yo. Ella comienza a escuchar cómo forcejean la chapa, y dice que un escalofrío comienza a recorrerle el cuerpo. Sabe que lo que está allá afuera no puede ser porque él fue enterrado de día. Ella vuelve a insistir en preguntar que quién es, y esta vez la voz se hace mucho más gruesa y escucha una especie de risa. La entidad detrás de la puerta comienza a insultarla. Ábreme, ábreme, maldita. Ya estoy aquí. He venido por ti. Vengo a cumplir con el trato que hice. Vengo por esos bastardos y por ti. La chica en ese momento escucha gritar a sus hermanos en la otra habitación. Sale disparada en ese momento sin importarle qué es lo que hay allá afuera. Ella es la hermana mayor. Al momento de que llega a la recámara de sus hermanos, ve que las camas están fuera de su lugar. Las cobijas están en el piso y los niños están traumatizados gritando y llorando. En ese preciso momento escucha un grito horrible desde la habitación de sus padres. Ella corre inmediatamente a la habitación de su madre y la encuentra acostada boca arriba mirando al techo con una cara totalmente desencajada, como si hubiera visto la cosa más horrible que alguien pudiera ver en realidad y en ese mismo momento hubiera enloquecido. Ella trata de mover a su mamá, trata de despertarla, sus hermanos continúan gritando en la otra habitación y no sabe qué pasa, así que enciende las luces y escucha cómo alguien baja las escaleras a toda velocidad. Ella corre a ver si se trata de alguna persona porque no puede comprender. Sé que muchos pensamos inmediatamente que reaccionaríamos o trataríamos de decir que esto es un fenómeno paranormal, que algo está ocurriendo. Pero para quien ha vivido esto realmente, el shock puede ser tan impresionante que ni siquiera tiene la capacidad de entender que lo que está viviendo no es normal. Ella trata de asomarse, pero no ve a nadie. En ese momento llaman a familiares, se hace presente uno de sus tíos y pasan la noche en casa de otra persona. Su madre dice que ha olvidado lo que ha ocurrido y que no sabe qué está sucediendo.
Ella ni siquiera sabe por qué ahora están en casa de su hermano. Su hija trata de recordarle en ese momento qué es lo que sucedió y cómo la encontró, pero ella simplemente se bloquea. Tras este increíble testimonio comienzan a hacer oración por la familia. Sin embargo, la chica comienza a tener un episodio de lo que se conoce como una posesión. En ese momento, déjame decirte que yo ya no estaba presente, dado que desde el momento que la oración comenzó, quizá unos 2 minutos después, la chica comenzó a decir que tenía náuseas. Entonces, más o menos en las iglesias cristianas, cuando sucede esto, lo identifican como una manifestación de maldad, que hay una especie de posesión, un espíritu maligno en la persona, y normalmente solamente se quedan los encargados de lidiar con este tipo de cosas. Retiraron a los niños y nos retiraron a los hijos de las personas que estaban presentes en ese momento. Y solamente recuerdo que podíamos escuchar los gritos de la chica, y al parecer la madre sufría desmayos repentinos y también la madre se desmayó en ese momento. A medida que pasaron los días, en una ocasión en una clase los niños se empezaron a mostrar como un poco más abiertos, se les habían dado indicaciones, se les había explicado quizá lo que estaba sucediendo. La chica contó después de ese episodio que incluso habían acudido con una persona, no recuerdo exactamente si era un santero o un brujo, que les dijo que su padre había entregadolos de cierta manera en un pacto, o bien había hecho o había pedido algo y no había cumplido la promesa que había hecho de vuelta, y por eso esa manifestación estaban presenciando ese tipo de manifestaciones en casa. El asunto parecía ser tan delicado que ni siquiera esta persona se ofreció a ayudarlos, entonces buscaron la ayuda de la iglesia cristiana evangélica. En una ocasión, cuando los niños ya estaban más sueltos, si se puede decir así, comentaron que a ellos lo único que les había pasado era que les habían movido las camas y los habían destapado, y sintieron que alguien estaba en el cuarto, como si alguien estuviera corriendo dentro del cuarto. Sin embargo, en las madrugadas llegaban a escuchar que alguien caminaba al bajo de la sala, y en alguna ocasión uno de ellos comenta que era bastante tarde, tiene sed, baja al comedor, a la cocina, para conseguir un poco de agua después de esta situación que las estoy comentando, y el niño relata ver a un hombre delgado, de forma humanoide, no parecía una persona, lo describe el niño, pero se escuchaba mucho silencio. Dice que era como si hubiera entrado a un lugar donde podía escucharse nada, nada, y un ambiente muy pesado. Entonces él ve esta presencia y ni siquiera se le ocurre gritar o salir corriendo, porque dice que sentía un peso inmenso sobre sus hombros, sobre el pecho, y él describía que no podía gritar, solamente sentía muchísimas ganas de llorar, se sentía en peligro, y la figura que estaba en medio de su sala no se movía, no hacía ruido, no se reía, no intentó hablar con él, simplemente era demasiado oscura, como si jalara toda la luz que había entrando por las ventanas o por las lámparas que había ahí, como si toda la luz la absorbiera él. Era una figura completamente negra. En la iglesia cristiana se escuchan muchas cosas, y muchas cosas les puedo decir que son inventadas, son exageraciones, es gente tratando de llamar la atención, pero la manera en la que los niños y su hermana contaban este tipo de cosas parecía muy convincente. Y yo recuerdo ver a la madre totalmente como en una especie de trance. La señora no hablaba, de repente se desmayaba. Con trabajos podía saludar a los que estaban en la iglesia. Parecía como si siempre estuviera pensando algo. No sé exactamente qué vio, pero seguramente lo que vio la dejó en ese estado. Cabe señalar que otra cosa que reforzaba la historia es que estas personas tenían una muy buena posición económica. Por respeto, por privacidad, no voy a decir en qué iglesia estaba, pero no era una iglesia donde asistieran grandes figuras, era una iglesia, se puede decir, de barrio, digámoslo así, era una iglesia pequeña. No era una iglesia que a menudo visitara gente de alto perfil, por lo que su estilo de vida, la camioneta que tenían y la manera de vestir era bastante diferente a las personas que acudían a aquel lugar. Entonces, cuando yo comencé a ver todas esas cosas, la manera en la que actuaban los niños
Y lo que comentaba la chica me hizo pensar que esta historia podría tener mucho sentido. Tiempo después, unas semanas después de que empezaron a asistir, a estas personas se les dijo que efectivamente su padre había entregado de alguna manera o había traído a casa una herencia, pero a la vez una maldición por un pacto que había hecho con una entidad oscura, o bien como se dice en el cristianismo, con un demonio. Y para que ellos pudieran salir de las cosas que estaban viviendo, tenían que renunciar a las riquezas de las que estaban disfrutando y tenían que entregarlas. Y creo que esto fue lo que detonó que estas personas dejaran de asistir. Al parecer ni la chica ni la madre, la cual en un momento dado mostró cierta mejoría después de asistir a la iglesia, como se desenvolvió un poco más, rechazaron la idea de volver a la situación en la que estaban desde un inicio y dijeron que sencillamente no podían. Además de que durante el tiempo que estuvieron asistiendo a la iglesia, las manifestaciones habían cesado un poco en casa. Los eventos se limitaban a terrores nocturnos o algunos ruidos. Pero en el momento en el que ellos decidieron no continuar, o más bien continuar con el pacto que había hecho su padre, se retiraron de la iglesia y nunca más volvimos a saber de ellos. Este caso me llama particularmente la atención porque, a diferencia de otros casos que se comentan donde regularmente no se da ningún tipo de evidencia, yo les puedo asegurar que conocí a estas personas, las vi con mis propios ojos. No estoy seguro si su relato sea verdad, pero me parece que era una clase de gente que no tenía por qué inventar este tipo de cosas. Y la realidad es que no es tan aterrador como parece, hasta que nos ponemos a pensar que muchas veces una persona que tiene familia y está en un estado de necesidad puede cruzar cualquier tipo de línea con tal de traer un beneficio a casa. Sin embargo, el costo de eso puede ser bastante alto. Después no supe qué sucedió con esta gente, solamente supe que no quisieron renunciar a lo que tenían y posiblemente pagaron de otra forma el sustento o la estabilidad económica que estaban teniendo hasta ese momento. Y esta es una de las pocas historias que podría decir que tienen evidencia suficiente como para considerarse paranormales. Tengo otra historia que me ocurrió en otro momento, pero es bastante sencilla y nada impresionante. Pero sin duda alguna la contaré en algún otro momento. Mientras tanto, estaré encantado de leer tus propios testimonios en los comentarios. Si tu comentario tiene suficientes interacciones, aparecerá en el siguiente video de relatos. Muchas gracias por haber visto este video. Y cuéntame, ¿has tenido una experiencia similar con pactos con entidades oscuras?